cómo empezamos el vídeo. Mejor vamos directo al vídeo. Todo empezó cuando teníamos unos 11 años. Éramos unos niños inocentes, un poco regordetes, pero como decíamos nosotros, de hueso ancho. Estábamos en casa de David, jugando al póker. David iba ganando, como siempre. Todos sabemos que tenía cartas guardadas en los calzones. Nos apostábamos que el que ganaba se llevaba todo. Patatas, gusanitos, doritos, palomitas, chuches. Sí, así de gordo estábamos. En lo que tardamos en recoger el póker, David ya se había zampado todo. Nuestro siguiente pensamiento fue, vamos a por más. Pero como éramos unos gordos, ya nos habíamos gastado todo el dinero en chuches, así que decidimos pasar a plan B. Coger frutas de la calle. La cosa es que donde vivimos hay plantados árboles frutales. Mini manzanas, mini peras, melocotones, cerezas, de todo. Aunque los árboles estaban en la calle, la gente que tenía la casa enfrente se pensaba que esos árboles eran suyos. Y la verdad es que no. Hacíamos un circuito por la calle, empezando por las uvas, luego tocaban las manzanas, y así íbamos recogiendo todas las calles con fruta. Se podía decir que éramos como Pac-Man, comiendo todo lo que veíamos. En uno de los árboles apareció una vieja que salió con un albornoz y unas chanclas, con calcetines. Con una escoba en la mano nos gritó: ¡Hey! Esas frutas no son vuestras, están en mi casa. A lo que nosotros contestamos: señora, tú eres una pendeja, no están dentro de tu casa, están en la calle, y es de todos. Bueno, en realidad fue más como: ¡Hey! Esas frutas no son vuestras. Okay. Estuvimos esperando a que la señora mayor se metiese de nuevo en su casa, para volver a coger más frutas. Cuando volvimos a por más, la señora salió de la nada, sacó una chancla y vino corriendo a por nosotros. Así que cogimos toda la fruta que pudimos y salimos corriendo. Cuando pasó el peligro, nos paramos a comer el racimo de uvas que habíamos cogido antes. Y cuando estábamos disfrutándolo, pasó un señor mayor, con bastón, y nos dijo con voz pedófila. Nosotros no lo sabíamos, claro. Uy, qué racimo de uva más bueno que lleváis ahí, ¿eh? Nosotros, como niños gordos, bueno, de hueso ancho, le dijimos al señor: sí, señor, sí. Y el señor nos miró con muy buenos ojos. Cuando terminamos el racimo de uvas, fuimos en busca de más fruta. Encontramos un níspero, evidentemente, con nísperos. Pero había un problema. Este sí que estaba entero en la casa. Lo bueno es que las ramas que tenía el fruto sobresalían de la calle. Entonces pensábamos que, si estaban en la calle, eran de la calle. O sea, nuestros. Pero había otro problema. Estaban bastante altos como para llegar sin saltar. Pero, claro, con unos huesos tan pesados no saltábamos casi nada. Nos pesaba demasiado la panza. Pero teníamos una cosa a favor. Jorge era bastante grande y alto para su edad. Le veíamos gigante. Era tan alto que en las fotos del cole parecía uno de los profes. Así que podía coger una de las ramas del árbol y tirar hacia abajo para que pudiésemos coger las frutas. Cogimos un níspero cada uno y nos fuimos calle abajo. Llegamos a otra calle. Vimos una furgoneta vieja, blanca y sucia, aparcada en la acera de enfrente de una casa. Fuimos muy decididos a inspeccionar, pero Jorge se olía algo malo. Al llegar, había una persona subida a la furgoneta recogiendo cerezas. El hombre nos vio acercarnos y nos dijo: «Chavales, ¿queréis unas cerezas?» Jorge no estaba muy decidido a aceptar esas cerezas, ya que el hombre tenía un aspecto un poco, digamos, algo peculiar. Pero tarde, ya estábamos cogiendo esas cerezas. Una bolsa llena. Cogimos la bolsa llena de cerezas y empezamos a comer. Era como haber dado con Papá Noel. Pero Jorge seguía pensando que esas cerezas tenían algo que había metido ese hombre de aspecto raro. Así que no comió, esperando a que la droga que tenía esas cerezas nos hiciera efecto y así poder salir corriendo. Después de haber pasado un tiempo y ver que seguíamos comiendo y no nos pasaba nada, se unió a la fiesta, porque tenía hambre y le daba envidia vernos comer. No hay perdices, pero son 3 gordos felices.
Ujú, ¿veis? Si han llegado hasta aquí es porque ha funcionado.